Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, repasaremos algunas generalidades de reactividad química a lo largo de la tabla periódica. Comencemos. En esta videotutoría estudiaremos algunas características de reactividad de los elementos que podemos saber a partir de su posición en la tabla periódica. Vamos a comenzar recordando que la tabla periódica la podemos dividir en tres grandes grupos. Tenemos los metales, los no metales y los metaloides. Cada uno de estos grupos tiene características químicas distintas. Comenzando con los metales, estas especies se caracterizan por tener una apariencia brillante y ser muy buenos conductores tanto de calor como de electricidad. También son sólidos maleables y dúctiles. Recordemos que maleable es la propiedad que permite a un material convertirse en láminas y dúctil es la propiedad que permite a un material convertirse fácilmente en hilos. Tenemos también que son sólidos todos ellos a temperatura ambiente, con la excepción del mercurio, que es el único elemento metálico que es líquido a temperatura ambiente. Tenemos que poseen también bajas energías de ionización y tienen una tendencia a la formación de cationes. En este sentido, podemos saber qué tipo de cationes forma el metal dependiendo del grupo en el que se encuentra, por lo menos para los elementos metálicos representativos. Podemos observar que los elementos metálicos del grupo 1 tienen tendencia a perder un electrón y formar cationes de carga más 1. Los elementos del grupo 2 pierden 2 electrones para formar cationes de carga más 2. Y el aluminio, un metal del grupo 3, tiene tendencia a perder 3 electrones para formar cationes de carga más 3. Por otra parte, tenemos a los no metales, que se caracterizan por tener propiedades contrarias a los metales. En este sentido, no presentan brillo, son malos conductores de calor y electricidad. Por lo general son gases a temperatura ambiente y los que no son gases a temperatura ambiente son sólidos opacos. También poseen afinidades electrónicas negativas y más bien tienen tendencia a la formación de aniones, al contrario de los metales. En este caso, los elementos del grupo 16 tienden a ganar 2 electrones para formar aniones de carga menos 2, mientras que los del grupo 17 ganan 1 electrón para formar aniones de carga menos 1. Finalmente tenemos también a los metaloides, que son sustancias que tienen características intermedias entre los metales y los no metales. La más representativa de este grupo, los metaloides, es su capacidad de ser semiconductores. Son semiconductores de calor y semiconductores de electricidad. Ahora vamos a analizar algunas otras tendencias de reactividad que podemos saber de los elementos dependiendo del grupo de la tabla periódica en el que se encuentran. Vamos a analizar primeramente los grupos representativos de los metales alcalinos. Estas especies tienden a atravesar con frecuencia 4 reacciones muy importantes. Primeramente tenemos la formación de hidruros, donde el metal alcalino reacciona con hidrógeno gaseoso para formar un hidruro del metal. Tenemos también la reacción con agua, donde el metal reacciona con agua para formar hidróxido del metal y liberar hidrógeno gaseoso. Esta reacción es muy característica de los metales alcalinos debido a que es una reacción muy violenta y libera una gran cantidad de energía en el proceso. También tenemos la formación de sulfuros, donde el metal alcalino reacciona con azufre para formar sulfuro del metal. Y esta reacción también es muy parecida cuando reaccionan con especies del grupo de los halógenos. Finalmente tenemos también la formación de óxidos metálicos, donde el metal alcalino reacciona con oxígeno gaseoso para formar el óxido del metal. Observemos que estos óxidos metálicos se comportan por lo general como bases. En el caso del grupo de la tabla periódica, los metales alcalino-térreos suelen atravesar las siguientes 3 reacciones con frecuencia. La reacción con el agua que atraviesan los metales alcalinos también la sufren los metales alcalino-térreos para formar hidróxido de los metales y liberar hidrógeno. Sin embargo, la reacción para los metales del grupo de los metales alcalino-térreos resulta ser menos violenta que en el caso de los metales alcalinos. Tenemos también la formación de haluros, donde el metal reacciona con una molécula de halógeno diatómico para formar un haluro del metal. Y en el caso de los óxidos metálicos, estos se forman a partir de la reacción del metal con oxígeno gaseoso. Ahora, en cuanto a la tendencia de reactividad de los no metales de los grupos representativos de la tabla periódica, podemos mencionar, en un caso excepcional, al hidrógeno, que tiene tendencia a reaccionar con varios metales y también con varios no metales de la tabla periódica. Sin embargo, una de las reacciones más importantes que atraviesa es la formación de agua, donde reacciona con oxígeno gaseoso diatómico para formar las moléculas de agua. En el caso de los elementos del grupo 6, que es el grupo del oxígeno, tienden a atravesar reacciones de formación
como la formación de ozono, donde el oxígeno reacciona con moléculas del mismo oxígeno para formar diferentes conformaciones de enlaces para el oxígeno. Tenemos también la reacción de descomposición de los peróxidos, donde los peróxidos se descomponen para formar agua y liberar oxígeno gaseoso. Y tenemos también la reacción entre oxígeno y azufre, donde reaccionan para formar dióxido de azufre. En el caso de los halógenos, estas especies existen en la naturaleza en forma de moléculas diatómicas. Y además, debido a su alta afinidad electrónica, tienen tendencia a la formación de especies con carga negativa como lo son los aniones. Por último, tenemos a los gases nobles, que existen en la naturaleza como gases monoatómicos y que no tienen mucha tendencia a reaccionar. Esto se debe a que tienen una alta energía de ionización y tienen también una afinidad electrónica positiva. Resolvamos el siguiente ejercicio. Aquí vamos a escribir las ecuaciones balanceadas para cada uno de los procesos que se nos presentan. Comenzando con el potasio metálico reaccionando con agua. En este caso el potasio metálico es una especie sólida. Como todos los metales, a excepción del mercurio, va a reaccionar con agua. Y cuando los metales alcalinos reaccionan con agua, forman hidróxidos. Recordemos que a la hora de escribir la fórmula química de la especie, debemos considerar el cambio de las cargas. El catión potasio siempre tiene una carga de +1, el anión hidróxido tiene una carga de -1. Al intercambiarse estas cargas, se vuelven subíndices. Colocamos ese subíndice de 1 para cada una de las especies, el catión y el anión, y nos queda la fórmula del hidróxido de potasio, sin subíndices en este caso. Para balancearla, tenemos que considerar que tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, debemos colocar un 2 en los productos y también un 2 delante del potasio en los reactivos para el balance correcto de la ecuación. En el segundo caso, tenemos la reacción del estroncio en presencia de oxígeno. El estroncio es un metal sólido, reacciona con oxígeno, que es una dimolécula gaseosa, y forma el óxido de estroncio. Aquí nuevamente la carga +2 del estroncio se va a cancelar con la carga de -2 del anión oxígeno para formar entonces la fórmula del óxido de estroncio. Para balancear consideramos que tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos, colocamos un 2 en los productos y también un 2 delante del estroncio para terminar el balance. En el siguiente caso tenemos la reacción de calcio con cloro. El calcio es un metal sólido. El cloro se encuentra también como una dimolécula gaseosa. Cuando los metales alcalinoteros reaccionan con halógenos, forman sales de tipo metal halógeno 2, que en este caso sería el cloruro de calcio. Y la ecuación estaría balanceada tal y como nos la presenta. En el último caso, tenemos el neón que reacciona en presencia de oxígeno. El neón es un gas noble. Y los gases nobles, como lo mencionamos, son especies que tienen muy poca reactividad. En el caso del neón y el oxígeno, estas especies no reaccionan. Así que no vamos a observar productos en ese proceso. En el ejercicio 2 vamos a explicar por qué el calcio es en general más reactivo que el magnesio, pero menos reactivo que el potasio. Primeramente pensemos en lo que ocurre entre el calcio y el magnesio. Para poder responder esta pregunta necesitamos considerar todas las propiedades periódicas que hemos discutido, los tamaños de radios atómicos, las energías de ionización, las afinidades electrónicas y la carga nuclear efectiva. Comparamos calcio con magnesio y vamos a encontrar que la diferencia entre estas especies es que el magnesio se encuentra en un nivel por encima del calcio en el grupo de los metales alcalinoterros. Esto quiere decir que entonces el magnesio va a tener una mayor carga nuclear efectiva. Al tener una mayor carga nuclear efectiva, entonces el proceso de reacción del calcio, que es formar la especie magnesio +2, perdón, en este caso, el proceso de reacción del magnesio, que es formar la especie magnesio +2, va a requerir una
mayor energía de ionización, debido a que tenemos una mayor carga nuclear efectiva. Al necesitar más energía para poder ionizar el magnesio a magnesio más 2, entonces esto se traduce a que el calcio más 2 o formar calcio más 2 requiere una menor energía de ionización y por lo tanto va a ser más fácil de atravesar un proceso químico de ese tipo. Por este motivo entonces el calcio más 2 por lo general es más reactivo que el magnesio, debido a que al necesitar una menor cantidad de energía de ionización para formar el catión calcio más 2 es más fácil que atraviese un proceso químico. Por otra parte tenemos el debate entre calcio y potasio. Calcio y potasio están dentro del mismo nivel energético, nivel 4, pero están en grupos diferentes. En el grupo 1 se encuentra el potasio, en el grupo 2 se encuentra el calcio. Eso quiere decir que el proceso que ellos atraviesan para reaccionar químicamente es formar las especies potasio más 1 y calcio más 2. En este caso, el calcio va a ser menos reactivo que el potasio debido a que se necesitan ionizar 2 electrones. Mientras que para formar el potasio más 1 solamente se necesita ionizar un electrón. Por lo tanto, el calcio tiende a reaccionar menos debido a que se necesita más energía para poder formar el catión calcio más 2. En el caso del catión potasio más 1, solamente se requiere una energía de ionización y por lo tanto es más fácil entonces que atraviese un proceso químico para convertirse en potasio más 1. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.